Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Dramabox. Y bueno, pues como estamos en fechas de Halloween, pues vamos a ver cómo he hecho esta cripta de Drácula. ¿Qué materiales necesitamos para hacer pues esta cripta o esta habitación donde duerme Drácula? Bueno, pues polistireno. Yo lo voy a hacer tanto las paredes, lo que es la caja que le recubre, suelo y todo de polistireno. Diferentes tamaños, diferentes láminas y longitudes. Lo primero que estoy haciendo es el suelo. Bueno, va a ser de una forma octogonal. Veis aquí que lo voy cortando. Y lo que voy a hacerle ahora es el suelo de como baldosas. Entonces, pues bueno, voy cogiendo la medida más o menos a escala, que debería tener una losa grande, y voy haciendo una cuadrícula. Esto ahora lo repaso con el cúter y luego otra vez con un lápiz, con la punta de un lápiz o con un cincel, con lo que sea, para que se marque más la baldosa. Voy marcando lo que son las paredes, el tamaño que va a tener, y las corto todas. Voy a poner las paredes y entre medias como veis aquí, las paredes en vertical y entre medias una viga de madera. Para las paredes no me voy a complicar mucho, voy a utilizar este rodillo de texturizador y bueno, es como un efecto de piedras, pues lo que hago es lo aplasto y lo voy pasando por todo el poliestireno y se queda marcado. Ahora hasta el final y aquí veis el resultado, que queda muy bien. Luego con la pintura resalta mucho la piedra. Bueno, y como veis aquí, las paredes en vertical y entre medias un poste de madera. Para el suelo y para apoyar estas paredes y los postes, voy a utilizar cartón pluma para que me quede un suelo más rígido. Esto simplemente lo pego y ahora voy a marcar lo que es el contorno del poste porque va a ir un poco más adelantado. Entonces tengo que hacer ese pequeño rebaje para que encaje todo bien. Esto ahora lo voy pegando con silicona caliente por trabajar un poco más rápido, pero bueno, con pegamento con cola blanca sería lo ideal. Y entre medias de los postes, pues el muro de ladrillo o de piedra. Y esto se repite pues en todos los lados y así es como queda. Como veis es bastante sencillo, simplemente hay que ir midiendo a la distancia que te da entre los postes, ir cortando e ir pegando la pared. Para la parte de la entrada de la puerta voy a cambiar, en vez de postes de madera voy a poner como si fuesen unos pilares redondos de piedra. Marco la posición para asegurarme de que está todo bien centrado y se pega. Los pilares, la estructura que tiene es como si fuese esta especie de disco, tanto abajo como arriba, y así hace como el capitel, ¿no? del pilar. Y así es como quedaría, pues ya a falta del último trozo, que es la puerta. Y ahora aprovecho ya y termino lo que es la caja que cierra toda esta cripta. Bueno, las paredes de fuera lo estoy haciendo de polistireno porque me es más sencillo. También se podía hacer de cartón pluma. Y como veis, aquí quedaría cerrada todo lo que es la caja. Todos esos huecos de las esquinas irán tapados con luego una tapa en la parte superior. Para la puerta, bueno, pues yo en un cartón gris, como veis aquí, me he dibujado la forma que más me ha gustado, con ese arco apuntado, con la forma, longitud y altura que he creído conveniente, y lo he recortado con el cúter. Y de esta manera me he hecho una plantilla para repetir las veces que quiera este tipo de puerta en otros trabajos.
Esto ahora, con el hilo caliente, pues lo corto como si fuese una plantilla. Si alguien está interesado en saber un poco más cómo hacer este tipo de plantillas o tal, que me lo digan en los comentarios, y si veo mucho apoyo, pues a lo mejor hago un vídeo. Y bueno, pues ya se pone. He cortado tanto la parte interior de la puerta del muro interior como el muro exterior, y así queda el hueco para la entrada. La puerta muy sencillita, como al final es algo de quita y pon, bueno, pues con el mismo lápiz he hecho el dibujo tanto de las maderas como de la veta. Y bueno, en la parte interior, como veis aquí, voy a poner una plataforma un poco más elevada y una piedra inclinada, que es donde va a reposar la lápida. Esto repito exactamente el mismo patrón que he hecho con el suelo. Las losas de piedra grandes, igual, mismo dibujo, mismo procedimiento. Lo que es justo el canto exterior lo suavizo un poco para que tenga como un pequeño regajo, una pequeña inclinación, y así esté más integrado. Y así es como quedaría. El bloque de piedra, lo que estoy haciendo es cortarlo en ángulo para que tenga como una pequeña, esté como elevado la parte de la cabeza, muy típico de los ataúdes, que están así como reclinados, y muy sencillo. Vamos ahora con la pintura. Igual, aquí tampoco me complico. Voy a pintar todo de este gris claro como pintura base para tanto las paredes como el suelo como la parte exterior. Y así es como quedaría. Lo que voy a pintar es el suelo de dos colores, este gris y un morado, por ejemplo. Y bueno, pues sería ir pintando losa tras losa, haciendo un damero. También, bueno, recordaros que ya he llegado a 2000 suscriptores. Quiero daros las gracias a todos los que me seguís y veis los vídeos. Y si alguien no está suscrito y está viendo este vídeo, pues no sé qué está haciendo, que no le está dando el botón de inmediato, ya. Bueno, y lo que son los postes de madera, pues de marrón. Tampoco tiene mucho misterio esto. Vale, para pintar un poco por encima las piedras, bueno, como veis ahí he puesto unas pequeñas manchas. Eso es para que tenga diferentes tonos de la pared. Con una esponjilla, como veis aquí, esto es una esponja de ducha que simplemente he recortado un trocito. La mojo un poco de pintura y la voy pasando por encima de las piedras. Como ya tiene ese relieve, pues se marca simplemente los ladrillos y no, digamos, las juntas. También esto depende lo fuerte que aprietes, la cantidad de pintura. Entonces esto es practicar un poco para conseguir el efecto pues que se quiera. Y bueno, ahora le pongo el resto de piezas que faltaban. En este caso, como el Drácula que vive aquí es un poco sucio y no tiene mucho cuidado con, digamos, la limpieza de su castillo, pues voy a poner un lavado negro para oscurecer todo. Entonces, de esta manera, pues tanto las paredes como el suelo se va a coger un tono mucho más oscuro, como veis, y bueno, más acorde a esta temática de terror. Como veis, ya está seco y ha quedado un tono más oscuro. En la parte de arriba del todo, los cantos los he pintado de negro porque, bueno, pues ahora voy a poner, al final pondré una cartulina negra como tapa y así no se ve nada azul del polistireno. Y bueno, vamos con el pincel seco. El mismo color, es un color blanco hueso, tanto para la madera como para los ladrillos. Esto ya, pues, en algunas zonas le doy un poco más fuerte, otros más flojo, para crear como una especie de manchas. Bueno, esto es ir probando. Y así quedaría. Como veis, el tono oscuro se mantiene, pero bueno, queda como diferentes manchas, como luces desde arriba. Bueno, queda interesante.
Voy a hacer un efecto de luz con unos fuegos que hay ahí apoyados en el suelo. Entonces paso con el pincel seco primero con un color claro y después con amarillo para que se marque más ese efecto de luz proyectada. Bueno, esto es un efecto muy simple, bastante cutre la verdad, pero muy vistoso. Para hacerlo un poco mejor habría que hacerlo con aerógrafo y quedaría muchísimo más chulo, pero bueno, en este caso lo he hecho de esta manera para hacerlo un poco así rápido. Y bueno, ahora ya simplemente pegamos todos los elementos que faltan, los fuegos en las paredes, que bueno, eso eran los trozos de fuego que tenía de plástico, el ataúd que lo he pintado de este negro brillante y un cuadro que bueno, representa, pues yo que sé, como si fuese aquí la mujer de Drácula, pero realmente este cuadro es un cuadro que existe, es un retrato de Elizabeth Bathory. Bueno, dejaré un link en la descripción con quién es esta señora, pero bueno, es una historia muy interesante que os recomiendo que os la leáis. Y bueno, el marco es algo muy sencillo, está hecho de poliestireno y lo otro es simplemente una impresión pegada. Si alguien quiere saber cómo se hace, que me lo diga y se lo escribo. Y bueno, no puede faltar el desayuno de Drácula, que son estas dos personas ahí atadas, que bueno, cuando se levanta por las noches pues tiene hambre para desayunar y le pega un muerto ahí en el cuello. Y por último, bueno, con cartulina negra pues recubro todo lo que es la parte exterior de esta caja y la tapa. Y de esta manera pues habríamos terminado la cripta de Drácula o la habitación de Drácula o el sitio donde Drácula merienda. Aquí lo tenéis terminado y bueno, la verdad es que es una construcción bastante sencilla, como veis, tanto las paredes y tal, la textura, todo lo he hecho así rápido y fácil, no me he complicado mucho. Lo único, el tiempo que más he tardado ha sido en pintar el suelo, los cuadraditos estos de morado, pero bueno, que queda muy chulo. Es una habitación que se puede, sobre todo es muy modular, puedes hacer diferentes estancias y hacerte un castillo para jugar rol, wargames o lo que sea, o sea que me parece muy interesante este tipo de estructura de construcción. Y nada más, cualquier cosa en los comentarios ya sabéis. Y hasta la próxima. Y a disfrutar Halloween. Adiós.